Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a hablar sobre las bienaventuranzas. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Hicimos una introducción hablando de la conversión. Después hablamos del origen y la misión de Jesús, de la anunciación y la concepción de Jesús, de la anunciación de San Juan Bautista y la visitación de María Isabel, del nacimiento de Jesús, de la presentación en el templo, de la Epifanía y la huida a Egipto. Y terminaba su vida, su infancia, con el niño perdido y hallado en el templo. Y hablamos del bautismo del Señor y hablamos en la última clase de las tentaciones del Señor. Entonces yo quería, esto es como ya el remate a esta primera etapa, porque Jesús lo que viene es anunciar el reino de los cielos. Y quería ver hoy qué es el Evangelio del reino de Dios, y también quería ver las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas es lo propio del reino de Dios. Es, como podríamos decir, la ley del reino de Dios. Con la clase de hoy ya me quedo satisfecha para poder después encajar toda su vida pública en todo esto que hemos visto. Decíamos que tras su bautismo, tras pasar 40 días después en el desierto, Jesús comienza a predicar en Galilea con palabras y obras el Evangelio del reino de Dios. Y nos dice Mateo que cuando oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y, dejando Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles, el pueblo que yacía en tinieblas ha visto una gran luz. Para los que yacían en región y sombra de muerte, una luz ha amanecido. Vamos a ver, Cafarnaúm. Cafarnaúm va a ser el centro del ministerio público de Jesús en Galilea. Cafarnaúm es una ciudad que era muy, muy querida por Jesús. Tenía una población mixta, 1/3 nada más de la población era judía. ¿Y por qué tenía esa población mixta? Porque estaba situado en lo que se conoce como la Vía Maris, que es la principal ruta que comunicaba Egipto con Damasco. Tenía aduana, esto muestra lo importante que era, aduana, y había allí un destacamento de soldados romanos bajo la jurisdicción de un centurión. ¿Os acordáis del centurión? El centurión es aquel que fue a buscar a Jesús porque su criado se estaba muriendo y le dijo que, voy a leerlo. Cuando se acerca a él, le cuenta que su criado se está muriendo y le dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Pues también yo soy un hombre que se encuentra bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Les digo a uno, vete, y va, y a otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y en aquel momento quedó sano el criado. Bueno, pues esto ocurrió en Cafarnaúm, y nosotros, antes de ir a comulgar, repetimos las palabras del centurión: una palabra tuya bastará para sanarme. La cosa es que si de verdad nos lo creyéramos, entonces sí que nos sanaríamos. Y viviríamos nuestra religión de otra forma. Aquí siempre nos falta un poco de fe, yo creo, ¿no? A todos.
Bueno, pues eso era Cafarnaún. Cafarnaún también era donde vivía Pedro, ¿os acordáis? La casa de Pedro, donde meten la camilla por encima del techo. Y Cafarnaún estaba en la región de Galilea, en la parte norte, en la Galilea de los gentiles. Bueno, Galilea fue invadida por los asirios en tiempos del profeta Isaías. Estamos hablando del siglo 8 a.C. y quedó completamente devastada. Parte de su población fue deportada. ¿Qué parte de la población deportaban cuando conquistaban? Pues deportaban a los listos, a los que sabían leer, a los que conocían las escrituras, a los eruditos. Pues deportaban a los listos, se los llevaban y llevaban a otros pueblos para que se mezclaran entre ellos, y así, al mezclarse con otros pueblos, perdían sus raíces, perdían su religión y se hacían mucho más débiles. Y por eso la Biblia se llama Galilea de los gentiles. 5 pueblos metieron los asirios en Galilea. Es muy bonito cuando Jesús se acerca a la samaritana y le dice: 5 maridos has tenido y ni siquiera ahora el 6º es tu marido. Scott Hahn dice que Jesús está haciendo referencia a esos 5 maridos, a esos 5 pueblos que los asirios introdujeron, cada uno con sus dioses. 5 dioses has tenido de esos pueblos, 5 maridos has tenido, y el Dios al que adoras ahora ni siquiera es tu marido. Es una explicación preciosa. Bueno, pues Mateo ve en el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea el cumplimiento de este oráculo de Isaías. Las tierras que en un tiempo estaban completamente devastadas, sus habitantes habían sido deportados, se habían introducido habitantes de otros países. Bueno, pues aquí Mateo ve que esa profecía de Isaías se está cumpliendo cuando Jesucristo comienza su ministerio público en Galilea. El pueblo que yacía en tinieblas ha visto una gran luz. Para los que yacían en región y sombra de muerte, una luz ha amanecido. Y este oráculo de Isaías, por supuesto, también podemos aplicarlo nosotros a nuestras vidas cuando le abrimos el corazón a Jesús, cuando abrimos el corazón a su predicación y acogemos su palabra. Entonces nuestra tierra, es decir, nosotros mismos, que tantas veces hemos quedado devastados al otro lado del Jordán por el pecado, yaciendo en sombras de muerte, muchas veces comenzamos a ver una gran luz, una luz que amanece y una luz que da esperanza y sentido a nuestras vidas. Es precioso ver cómo esta profecía de Isaías no solo acontece con la venida de Jesucristo, sino que también acontece en nuestras vidas. Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, hacerla nuestra, porque la palabra de Dios está escrita para cada uno de nosotros. Y esto es, cuando uno descubre esto, pues es cuando realmente cambia nuestras vidas, porque es cuando realmente podemos acogerla en nuestro corazón. Y dice Mateo que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: convertíos porque está a llegar el reino de los cielos. Esto es importantísimo. Toda la predicación de Jesús consiste en esta frase: convertíos porque está a llegar el reino de los cielos. Y en esta primera parte de esta charla vamos a hablar de esto, de qué significa convertíos, qué significa que está al llegar el reino de los cielos, qué es esto, porque esto es toda la predicación de Jesús. Jesús no predica otra cosa, Jesús predica la conversión. Jesús nos hace siempre una exhortación a la conversión para poder acoger el reino de los cielos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que hoy lo voy a leer mucho porque explica esto muy bien, en el punto 541 dice: después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es... ¿Cuántas veces decimos: es que yo no sé qué quiere Dios de mí? Pues aquí nos lo dice el Catecismo de la Iglesia. La voluntad del Padre es
elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo, Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. ¿Cuántas veces buscamos cosas raras, damos tantas vueltas, qué querrá Dios de mí, qué no querrá? Pues esto, elevar a los hombres a la participación de la vida divina. ¿Quiénes son los hombres? Los que tenemos a nuestro lado, nuestro prójimo, empezando por nuestro marido, por nuestra mujer, por nuestros hijos, por nuestra vecina, por nuestra suegra, por nuestra amiga, por quien sea. ¿Cómo? Reuniendo a los hombres en torno a Jesucristo, sin hacer cosas raras. Reuniendo a los hombres en torno a Jesucristo. ¿Y esta reunión qué es? La Iglesia. La Iglesia, que es en la tierra el germen y el comienzo de este reino. Fijaos qué sencillo. Bueno, la conversión, yo no voy a hablar mucho de la conversión porque es verdad que en la primera charla hablamos mucho de la conversión. La voy a pasar un poco por alto, pero quiero leer una cosa de San Juan Pablo II que me ha encantado, porque San Juan Pablo II dice que conversión y penitencia es una misma cosa. Y voy a leer este texto porque es que no tiene desperdicio. Dice: penitencia significa el cambio profundo de corazón bajo el influjo de la palabra de Dios y en la perspectiva del reino. Pero penitencia quiere también decir cambiar la vida en coherencia con el cambio de corazón. Y en este sentido, hacer penitencia se completa con dar frutos dignos de penitencia. Penitencia significa el esfuerzo concreto y cotidiano del hombre, sostenido por la gracia de Dios, para perder la propia vida por Cristo como único modo de ganarla, para despojarse del hombre viejo y revestirse del nuevo, para superar en sí mismo lo que es carnal, a fin de que prevalezca lo que es espiritual, para elevarse continuamente de las cosas de abajo a las de arriba donde está Cristo. Esto es un resumen perfecto de lo que es la Cuaresma. Cuando nos ponen la ceniza el miércoles y nos dice convertíos, o en polvo eres, en polvo te convertirás, o convertíos, hay una exhortación a la conversión. Esto es un resumen de lo que tenemos que hacer en la Cuaresma, que no es ni más ni menos que la preparación para poder vivir la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué anuncia Jesús? Bueno, Jesús anuncia la conversión para acoger el Evangelio del Reino de Dios. Vamos a ver qué significa Evangelio. Vamos a ver, la predicación de Jesús, Marco y Mateos, la definen como Evangelio. Si yo ahora os preguntase que qué es el Evangelio, me diríais, a lo mejor habría personas que me dirían, bueno, el Evangelio es, no sé, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, tenemos el Evangelio de Tomás, tenemos el Evangelio de Judas, tenemos un montón de evangelios apócrifos. Canónicos solo hay 4. Pero quizás no sepamos muy bien definir lo que es realmente el Evangelio. Bueno, pues recientemente el Evangelio se ha traducido como Buena Nueva. Y es verdad que lo de Buena Nueva suena muy bien, pero no termina de definir la grandeza que encierra esta palabra. Evangelio es un término que utilizaban los emperadores romanos. Los emperadores romanos se consideraban a sí mismos dioses y salvadores del mundo. Por lo tanto, los evangelios eran las proclamas que provenían del emperador, independientemente de que su contenido fuera bueno o que su contenido fuera malo. Eran las proclamas que provenían del emperador. Y la idea de fondo era que todo lo que provenía del emperador era un mensaje de salvación y no simplemente una noticia, porque como ellos eran dioses, pues todo lo que salía por su boca era para la salvación del mundo. No sé de qué tenían que salvar el mundo, de los bárbaros o de otros dioses o de lo que fuera, pero ellos eran dioses y lo que salía por su boca era para la salvación del mundo. Bueno, pues cuando los evangelistas toman esta palabra, lo que quieren decir es que aquello que los emperadores reclamaban, que era la salvación del mundo, aquí ocurre realmente. Se trata de un mensaje con autoridad que no es solo palabra, sino que es realidad. El Evangelio de Dios no es
no es una proclama meramente informativa, es operativa. No es algo que se comunica, no es una simple comunicación, es una acción, es una fuerza eficaz que penetra en el mundo salvándolo y, por supuesto, transformándolo. Los emperadores no eran los que podían salvar el mundo, es Jesucristo el que puede salvar el mundo, y en su evangelio se cumple lo que pretendían hacer los emperadores, porque, como dice la carta a los hebreos, ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Entra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y descubre los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay ante ella criatura invisible, sino que todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Bueno, pues el contenido central del Evangelio que proclama Jesús, de la proclama de Jesús, del anuncio de Jesús, el contenido central es la inminente llegada del reino de los cielos. Y por eso Jesús pide a los hombres una respuesta a este anuncio de salvación. Jesús no ha venido aquí a dar un anuncio de salvación para que todos nos abeniquemos y digamos que no. Jesús ha venido a traernos la salvación y nos pide que sea acogida por nosotros. Bueno, pues este anuncio es el centro de las palabras y de la actividad de Jesús. Por eso yo decía al comenzar esta clase que ahora podemos saltarnos toda la vida pública de Jesús, podemos darla en otro momento, pero que lo importante es esto es lo que viene Jesús a hacer, con sus obras y con sus palabras. Es esto, y luego a partir de esto ya podemos ver toda la vida de Jesús, pero la base y el fundamento va a ser siempre esto. ¿Qué es el reino de Dios? Porque Jesús viene a anunciar el reino de Dios. Bueno, pues los padres de la Iglesia le han dado al reino de Dios 3 interpretaciones que yo quiero contar porque creo que son muy, muy importantes para que lo entendamos. Porque ¿cuántas veces decimos sí, el Evangelio? Como si estuviéramos hablando de el anuncio del reino de Dios, y parece que el reino de Dios, o hay gente que te dice, no, es que va a llegar el final de los tiempos cuando el reino de Dios venga, pero si el reino de Dios ya ha venido con Jesucristo, ¿qué me estás contando, hijo? Estudia un poco. El reino de Dios ya ha venido, eso es lo que Jesucristo viene a anunciarnos, que trae el reino de Dios. Bueno, tiene, según los padres de la Iglesia, nuestros padres, 3 dimensiones. Una dimensión cristológica. O sea, Orígenes dice que Jesús es el reino de Dios en persona. Jesús es el mismo reino, o sea, el reino no es una cosa, el reino no es algo abstracto, el reino no es un espacio, no es un dominio terreno, el reino es una persona, que es Jesucristo. Jesucristo es el reino, Dios es el reino es Dios mismo. En Jesucristo Dios se hace presente en medio de los hombres. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 542. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Los convoca en torno a Él por su palabra, por sus señales que manifiestan el reino de Dios, por el envío de sus discípulos. Sobre todo, Él realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de su Pascua, su muerte en la cruz y su resurrección. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. A esta unión con Cristo están llamados todos los hombres. Cuando decimos todos los hombres tenemos la vocación a la santidad, pues es esta, a unirnos a Jesucristo, que es el reino de Dios en la tierra. La segunda dimensión es mística. Y esta corriente también es iniciada por Orígenes y lo trata en su tratado sobre la oración. Y dice Orígenes, quien pide en la oración la llegada del reino de Dios, es decir, todos nosotros en el Padre Nuestro, ora sin duda por el reino de Dios que lleva en sí mismo. Y ora para que ese reino dé fruto y llegue a su plenitud. Puesto que en las personas santas reina Dios, así, si queremos que Dios reine en nosotros, en modo alguno debe reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal. Entonces Dios
se paseará en nosotros como en un paraíso espiritual y junto con su Cristo será el único que reinará en nosotros. ¿Qué nos está diciendo Orígenes? El reino de Dios es Jesucristo, muy bien, pero el reino de Dios está dentro de nosotros. Por tanto, la respuesta que nosotros, la acogida que nosotros vamos a dar a ese reino será siempre cortando con el pecado. No podemos acoger el reino de Dios en nuestro corazón si convivimos con el pecado. Por eso la acogida, por eso el mensaje de Jesucristo es tan radical. Y por eso el relativismo de hoy en día, decía Juan Pablo II, que es el peor de los males que tenemos. El mensaje de Cristo es radical. El reino de Dios está dentro de nosotros, pero está dentro de nosotros si estamos en gracia de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios no se encuentra en ningún mapa. Y tenemos también la dimensión, hemos dicho cristológica, hemos dicho mística en nosotros mismos y eclesiástica, ya que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, el reino de Dios nos llega a través de la Iglesia en virtud de la muerte y resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, el reino de Dios se acoge aquí en la tierra, entrando en comunión con Cristo y con la Iglesia. Lo de Cristo sí, Iglesia no, para un católico es, es una tontería, no existe, porque Cristo es la Iglesia. Entonces, así es como nosotros, esto es lo que Jesucristo ha venido a anunciar y cómo lo acogemos, con todo nuestro ser. Bueno, ¿qué anuncia Jesús? Como hemos dicho, el reino de Dios y no otro. No anuncia otra cosa, Jesús no anuncia el reino del dinero, ni anuncia el reino del poder, ni anuncia el reino de Dios o el reino de los cielos, que es exactamente lo mismo. Eso es lo que Jesucristo anuncia. ¿Y qué es? Vamos a ver, ¿cuál es el aspecto nuevo y totalmente específico del mensaje de Jesús? Lo nuevo, porque vamos a ver, Jesús no corta con el Antiguo Testamento, por supuesto. Él dice, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle su plenitud. Pero a su vez Jesús trae un mensaje nuevo, totalmente nuevo, radicalmente nuevo. Entonces, ¿en qué consiste esa radicalidad de la novedad del mensaje de Jesús? En que el reino de los cielos, el reino de Dios llega con él, llega con su persona, de una forma que supera cualquier modalidad precedente. Porque cuando Juan el Bautista anunciaba el reino de los cielos, cuando todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaban la venida del Mesías, la venida del reino de los cielos, anunciaban la venida, pero no venía el reino de los cielos con ellos. La novedad de Jesucristo es que el reino de los cielos es Él y llega con Él. Esa es la novedad. Y bueno, pues ya Jesús nos dice, ¿no?, que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, que es el grano más pequeño que existe, es como la levadura, es como la simiente que se echa en tierra y que allí sufre distintas suertes, es como la semilla de trigo que crece junto a la cizaña, es también un tesoro que está encerrado en un campo y que el que lo descubre vende todo lo que tiene para quedarse con él, es como una perla preciosa. Esas son todas las parábolas que Jesús utiliza para explicarnos qué es el reino de los cielos, pero el reino de los cielos es Él, y es vivir en Él, y es vivir en comunión con Él. Y la plenitud del reino de los cielos, bueno, comienza aquí en la tierra y termina cuando morimos y resucitamos con Él a la vida eterna. Dice Mateo que recorría Jesús toda la Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Vamos a ver, en Jesús sus palabras y sus obras, es decir, sus milagros, van unidos. Jesús dice y hace, va todo unido. Dice la Lumen Gentium que el Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras. Este reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Estoy leyendo
documentos de la Iglesia, estoy leyendo a padres de la Iglesia, estoy leyendo el catecismo hoy más que nunca, porque esto es muy importante que lo entendamos. De ahí dependerá nuestra oración, de ahí dependerá nuestra acogida del reino de los cielos, de ahí dependerá cómo hablemos a los demás, cómo busquemos cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, sabiendo ya cuál es la voluntad de Dios, que todos los hombres conozcan la verdad y se salven. Por eso hoy estoy haciendo muchísimo hincapié en esto, porque bueno, yo a medida que lo preparaba, pues me iba dando cuenta que a lo mejor nunca le había prestado la suficiente importancia como hasta este momento. Vamos a ver, Jesús, para fundar el reino de los cielos aquí, vamos a ver ya a partir de ahora pues cómo irá llamando a sus discípulos, cómo va a formar el grupo de los 12 y cómo va a formar a la Iglesia. Pero Jesús, que elige unos hombres rudos, y Jesús está deseando enviarnos a cada uno de nosotros. Cuanto más rudos y más toquetes y más burros, mejor serviremos para el reino de los cielos. Y dice San Jerónimo, no se pensara que la fe de los creyentes era debida no a la acción de Dios, sino a la elocuencia y a la ciencia. Aquí no sirve, y lo veis conmigo, el que tiene mucha elocuencia y mucha ciencia y el que sabe mucho. Aquí sirve el que se pone a disposición del reino, el que le da un sí a Dios y el que reza. Ese es el que anuncia el reino de Dios. Bueno, si encima se estudia y tal, mejor. Pero quiero decir que fijaos a los hombres que elige el Señor. Bueno, y a continuación, que esto ya entraríamos en la segunda parte, lo que hace Jesús es promulgar la nueva ley del reino en el discurso de la montaña. Vamos a ver, esto es muy importante porque Jesús se va a sentar en la montaña, en la cátedra de Moisés. Y bueno, tiene Benedicto en el libro de Jesús de Nazaret, en el segundo, que es donde estamos ahora, bueno, el segundo no por orden de cómo lo escribió, en el medio, vamos, en su vida pública. En la introducción del libro, cómo explica cómo Jesús se sienta en la cátedra de Moisés, que os aconsejo que os lo leáis, porque yo me lo empecé a preparar, pero pensé, no, porque ya necesitaría otra clase y entonces no avanzo. De verdad que os lo aconsejo que os lo leáis, es espectacular. Bueno, pues la doctrina de Jesús no viene de enseñanzas humanas. La doctrina de Jesús viene del diálogo cara a cara con el Padre. Aquí hay algo que es también para meditar. Nosotros tenemos los 10 mandamientos, como sabéis, que los 10 mandamientos los dio Moisés, los dio Dios a través de Moisés en el monte Sinai. Hasta la venida de Jesucristo, Dios actúa en la historia, pero no actúa, su presencia estaba en la tienda que iban trasladando a lo largo del desierto, después en el templo, pero no en una persona. Eso ocurre cuando viene Jesucristo. El hombre, hasta la venida de Jesucristo, es un hombre mucho más rudo porque no cuenta con la gracia de Dios. Y necesita los mandamientos, porque los mandamientos son el camino, son un medio, no son un fin. Son el camino para acoger la gracia de Dios y muchas veces nosotros también, que te digan que no mires a tu vecina, que no, porque muchas veces el hombre rudo necesita que no, y que no mates, y que no difames, y que no hables mal de los demás, y que no. Esos son caminos para llegar a la santidad. El que vive de Dios, el que vive de la palabra de Dios, ya no necesita ese no. Ha cogido las bienaventuranzas Estas bienaventuranzas solo se consiguen con la gracia. El no mires a tu vecina se consigue con el esfuerzo. Pero esto se consigue con la gracia de Dios. Es como el siguiente paso a la ley de Dios. Es como la ley espiritual. Bueno, dice el catecismo que las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Fijaos, si yo os dijera, vamos a ver, os voy a poner un lienzo, dibujadme el rostro de Cristo, pues podríais escribir las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas describen lo que es el amor de Dios y a lo que estamos llamados todos nosotros. Eso es
Es la ley del reino de Dios que ha traído Jesucristo. Si queremos acoger ese reino en nuestros corazones, si queremos llevar ese reino a los demás, esta es su ley. Es esta. Las bienaventuranzas, bienaventurado significa feliz. Responden, por supuesto, al deseo natural de la felicidad que Dios ha puesto en los hombres. Si yo os preguntase, a ver, ¿quién de vosotros quiere ser feliz? Pues todos levantaríamos la mano, porque todos queremos ser felices. Yo no he conocido nunca a nadie que diga, yo no quiero ser feliz. Bueno, y si lo dices porque todavía no se ha enterado que se ha llamado a ser feliz. Pues las bienaventuranzas forman parte del lenguaje bíblico. Fijaros, ya el Salmo 1 dice, dichoso, que es otra forma de decir bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que no sigue el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni toma asiento con farsantes, sino que se complace en la ley del Señor y noche y día medita en su ley. Bueno, pues el hombre que hace esto no solo va a ser feliz, sino que ahora nos dice Jesucristo, además de ser feliz, va a alcanzar la vida eterna. Dice el catecismo, las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana. Pero si es que es tan fácil, o sea, ¿cuál es la meta de mi vida? Las bienaventuranzas. El fin último de los actos humanos. Es que no sé si he hecho bien esto, no sé si estaba bien o mal. ¿Encaja en las bienaventuranzas? Pues si no encaja, va a ser que no. Esta vocación se dirige a cada uno personalmente, pero también al conjunto de la Iglesia, pueblo nuevo de los que han acogido la promesa y viven de ella en la fe. Dice otro punto del Catecismo, el 1721, porque Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, servirle y amarle y así ir al cielo. La bienaventuranza nos hace participar de la naturaleza divina y de la vida eterna. Con ella el hombre entra en la gloria de Cristo y en el gozo de la vida trinitaria. Y esto es un punto un poco largo, pero también lo quiero leer, perdonadme, porque lo encuentro importantísimo. El punto 1723 dice, la bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas. Opciones morales decisivas. Cuando esto nos lo tomamos en serio, nos coloca ante opciones morales decisivas. Nos invita a purificar nuestro corazón de sus malvados instintos y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o en el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como las ciencias, las técnicas y las artes, ni en ninguna criatura, sino solo en Dios, fuente de todo bien y de todo amor. El dinero es el ídolo de nuestro tiempo. Estos documentos es muy importante leerlos. Y es muy importante sentarse delante del sagrario y decir, el dinero es el ídolo de nuestros días. Y creértelo. Porque leemos las cosas, pero el creérnosla y el acoger esto supone siempre un cambio radical de vida. El dinero es el ídolo de nuestro tiempo. A él rinde homenaje instintivo la multitud, la masa de los hombres. Estos miden la dicha según la fortuna y según la fortuna también miden la honorabilidad. Todo esto se debe a la convicción de que con la riqueza se puede todo. La riqueza, por tanto, es uno de los ídolos de nuestros días y la notoriedad es otro. La notoriedad, el hecho de ser reconocido y de hacer ruido en el mundo, lo que podría llamarse una fama de prensa, ha llegado a ser considerada como un bien en sí mismo, un bien soberano, un objeto de verdadera veneración. Hoy en día, el famoso, ¿quién es? El que sale en el Hola. No el que da gloria a Dios, el que tiene dinero, el que... Bueno, vamos a ver ahora vamos a entrar en las bienaventuranzas. Mateo recoge 9 bienaventuranzas y Lucas recoge 4 con 4 ayes. Los ayes son bienaventurado tal, ay de los ricos, ay de aquellos, esos son los ayes. Vamos a ver las de Mateo.
Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Bueno, Jesús acaba de estar en un monte, ¿os acordáis? En la tercera tentación, en el que el diablo le decía que si le adoraba solo a él, le daría todos los reinos de este mundo. Bueno, pues ahora Jesús se va a sentar en otro monte, que es la cátedra de Moisés, y desde allí va a hablarnos y va a decirnos qué debemos hacer para hacer nuestro el reino de los cielos y para adorar a Dios en espíritu y en verdad y para darle culto solo a Él. Porque, como os recordaréis, lo que le respondió Jesús al demonio fue: apártate, Satanás, pues escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. Pues ahora Él nos va a enseñar cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad y cómo darle culto. Las bienaventuranzas, dice el Catecismo en el punto 1716, están en el centro de la predicación de Jesús. Insisto en el Catecismo porque no es una cosa mía, no es una cosa que yo haya visto, es que son el centro de la predicación de Jesús. Igual que el centro de la predicación del Antiguo Testamento era la ley, la Torá, el del Nuevo son las bienaventuranzas, que es vivir la ley en la gracia de Dios, ya no como un mandato, sino por pura gracia de Dios, en espíritu y en verdad. Y para eso necesitamos entrar en comunión con Cristo. Para eso era necesario que Jesucristo viniera y muriese y resucitase. De ahí la buena nueva. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. Y empezamos con la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Vamos a ver, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Porque no dice bienaventurados los pobres. Dice los pobres de espíritu porque suyo es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Significa, primero, que para abrazar la pobreza espiritual, primero hay que abrazar la pobreza material. Esto es como de pura lógica. Pero hay un problema aquí, que es que la pobreza material no salva. La pobreza puramente material. El corazón del que no posee nada puede endurecerse, puede envenenarse, puede estar lleno de afán de poseer. Por eso tenemos un 7º mandamiento: no robarás, y un 10º: no codiciarás los bienes ajenos. La pobreza material no salva. Pero Jesús quiere que nos hagamos pobres. Pobres de espíritu y antes de ello pobres materiales. ¿Qué significa eso? Significa que abracemos la pobreza, cada uno en su situación. Pues a lo mejor para el que tiene 20 coches, ser pobre es tener 2. Cada uno en la situación en la que esté. Que no nos resignemos. Jesucristo no quiere resignados. Bueno, pues si solo tengo esto, pues ¿qué se le va a hacer? Pues Jesucristo no quiere resignados. Jesucristo quiere personas que abrazan lo que tienen. Jesús nos invita a vivir con sobriedad y austeridad, aceptando y queriendo este tipo de vida, pero no como algo impuesto, sino con cariño. Y este es el primer paso para poder abrazar la pobreza espiritual. La espiritual, ¿en qué consiste? En presentarse ante Dios como criaturas necesitadas de Él, pero en todos los sentidos. Las palabras de Santa Teresa de Lisieux, de que un día se presentaría ante Dios con las manos vacías y abiertas hacia Él, describen el espíritu de esos pobres de Dios, que no tienen nada, materialmente lo que necesitan para vivir, o lo que tengan, pero que se despojan, pero eso es lo que les da un empujón para espiritualmente. Llegan a Dios con las manos vacías, no con manos que agarran y que sujetan, sino con manos vacías, porque se abren continuamente para dar. Y así están preparados para recibir la gracia de Dios. ¿Y cuál es la mayor gracia de Dios? El reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. ¿Los que lloran de qué? Porque
Una persona que se le ha roto la lavadora no va a ser, o sea, no es una bienaventurada, es una infeliz. O una persona que llora porque se ha peleado con su amiga por un traje, pues no es bien. O sea, ¿quiénes son estos que lloran? Los que lloran son los que están afligidos por el pecado del mundo, por las ofensas que se hacen a Dios, tanto propias como ajenas. Esos son los que lloran. Y esos son los que van a ser consolados, porque ese consuelo no lo pueden dar las cosas. O sea, se acaba de esto es un ejemplo. Se acaba de profanar una iglesia. Me voy a comer una bolsa de patatas fritas. No, hombre, no. El consuelo, el llanto por la profanación de las iglesias, por el pecado, por todas las cosas solo de ese llanto solo puede consolar Dios. Nada más. Y hay dos tipos de aflicción. La aflicción que ha perdido toda esperanza, que ya no confía en el amor, que se abate y que destruye al hombre por dentro. ¿Sabéis cuál es el ejemplo de esta aflicción? La de Judas. ¿Qué hizo Judas? Se acabó ahorcando. Judas se rompió por su propio pecado y no fue capaz de ponerlo en manos de Dios. Y por eso se destrozó a sí mismo y se acabó ahorcando. ¿Cuál es la opuesta? Por supuesto, la de Pedro, la que se abre a la misericordia de Dios, porque esta aflicción restaura y enseña a los hombres a confiar en Dios y amar de nuevo. Pedro, conmovido ante la mirada de Jesucristo, ¿qué hace? Empieza a llora, y ese llanto es salvífico, ese llanto es lo que a él le salva. Dicen que las lágrimas labran la tierra de su alma, pues comienza de nuevo y se transforma en un hombre nuevo. Ese es el llanto por el pecado, el llanto por el dolor, por los pecados, el llanto cuando escuchamos esas noticias de hoy en día, que es que ya ni tenemos los corazones tan duros. Un aborto, deberíamos ir todos por la calle llorando, un aborto, un atentado, una persona que ha abandonado la fe, un señor que ha sido infiel a su esposa, una esposa que ha sido infiel a su marido. Debería producirnos verdadero llanto, porque son todo ofensas a Dios. Ese es el llanto, y ahí solo Dios puede consolarnos. Bienaventurados los mansos que heredarán la tierra. ¿Quiénes son los mansos? Bueno, pues los mansos, el manso por excelencia es Cristo, que es manso y humilde de corazón. Estamos hablando de la mansedumbre del corazón. Son aquellas personas que mantienen el ánimo sereno, humilde y firme en las adversidades, poniendo su mirada siempre en Dios. O sea, una persona puede ser mansa exteriormente y mantener el tipo y por dentro estar pensando, en fin, eso no es ser manso. Eso es estar aguantando ahí el tipo, por lo que sea. No, el manso es el que es manso de corazón. Y dice San Agustín, son mansos los que en todas las acciones buenas lo único que les agrada es Dios, y en los males que sufren no les desagrada a Dios. Considera esta norma: no te complazcas en cuanto de bueno haces, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. En cosa buena que hagas, sea Dios lo único en agradarte. En el mal que sufras, no te desagrade. Haz esto y vivirás. Esto es un comentario precioso de Agustín, que a mí personalmente me ha ayudado mucho. El manso es el que tiene siempre su mirada puesta en Dios, en lo malo y en lo bueno. En lo bueno no se deja llevar por las tonterías, ni porque tiene su mirada puesta en Dios. Y en lo malo tiene su mirada puesta en Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? No dice hambre y sed de comida, dice hambre y sed de justicia. Son los que se esfuerzan en cumplir la voluntad de Dios. ¿Habéis tenido hambre alguna vez? Pero hambre de verdad, o sea, no hambre de que estoy a régimen y llevo desde ayer sin comer chocolate. Hambre de verdad y sed de verdad, o sea, de morirse de sed. Pues los que tienen hambre y sed de que se cumpla la voluntad de Dios.
los que quieren ser santos, los que tienen hambre y sed de ser santos. Edith Stein dijo en cierta ocasión que quien busca con sinceridad y apasionamiento la verdad está en el camino de Cristo. De estas personas habla de la bienaventuranza, de esa hambre y de esa sed. Son dichosos porque esa hambre y esa sed de querer ser santo, de que se cumpla la justicia, la santidad, no solo en nosotros, sino en todo el mundo, esto es lo que nos abre el camino a Cristo. Y por eso quedan saciados, porque el único que puede saciar esa hambre y esa sed es Jesucristo. La quinta es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Me la salto porque bueno, aquí ya sería para empezar a hablar de la parábola del buen samaritano y no para. Es que aquí habría que dedicarle una clase entera. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Esta bienaventuranza es muy importante. El limpio de corazón es el que tiene la persona que tiene los sentimientos de Cristo, de tal forma que, como San Pablo pueda decir, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, el cual, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó. Los limpios de corazón, los que miran con los ojos de Cristo, los que escuchan con los oídos de Cristo, los que hablan con las palabras de Cristo. Dice el libro de los Proverbios: ¿quién podrá decir, guardé puro mi corazón, limpio estoy de pecado? Los limpios de corazón son los que no tienen pecado. Esos son los limpios de corazón. Porque el pecado nos nubla, la vista. Nos nubla todo, no nos entendemos, no entendemos al otro, no le conocemos, no nos conocemos a nosotros mismos. Son los que aborrecen el pecado. Esos son los limpios de corazón. La pureza de corazón, dice el Catecismo, es el preámbulo de la visión. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver según Dios, recibir a otro como un prójimo. Claro, al no tener pecado, al otro lo recibimos como lo recibe Dios, porque es Cristo el que lo recibe en mí, y lo recibimos como un prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina. La séptima: bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Los pacíficos son los que promueven la paz, primero en sí mismos y después en los demás. Y aquí vemos cómo se pone en evidencia el nexo que hay entre la paz y la filiación divina. Dice San Pablo: en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. El que está en paz consigo mismo es el que está reconciliado con Dios y es el que puede llevar la paz a los demás. Por lo tanto, la enemistad con Dios, o sea, el pecado, es el punto de partida de toda corrupción del hombre. Y superarla es el presupuesto fundamental para la paz en el mundo. Por eso, todos esos discursos eternos y soporíferos de los políticos para la paz en el mundo, es que si nos volviéramos a Dios, si rezáramos, es que de verdad habría paz en el mundo, porque entonces veríamos a los demás como nuestros prójimos. Cuando el hombre pierde de vista a Dios, fracasa la paz y predomina la violencia, y ya todo lo que estamos viendo, por supuesto, hoy en día. Porque la paz es también fruto del amor. Cuando el hombre rechaza el amor, cuando el hombre rechaza a Dios, rechaza también la paz en su corazón. La paz es también fruto del amor, el cual sobrepasa todo lo que la justicia puede realizar. La octava: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Hablábamos en la cuarta de los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados, y aquí da un paso más. No solo tienen hambre y sed, sino que además padecen persecución por causa de la justicia, por tener hambre y sed de justicia, por querer ser santos, por querer vivir como hombres y mujeres de Dios, por querer llevar su religión hasta el final.
En el lenguaje del Antiguo Testamento lo hemos visto ya que la justicia expresaba la fidelidad a la Torá, la fidelidad a la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, justicia es la fidelidad a Jesucristo, la santidad, el acoger el reino de Dios. Por lo tanto, ¿quién es el justo? El creyente. Pues bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, a causa de Jesucristo. Suyo será el reino de los cielos. Y no solo porque puedan dar su vida, porque no todo, o sea, el martirio, que es a lo que estamos llamados, somos, o sea, bienaventurados los mártires, está diciendo. No solo hay un martirio de sangre, hay también un martirio de los sacramentos, que es lo que nos están haciendo ahora, intentar quitar los sacramentos. Eso es también un martirio. Cuando a un católico se le priva de los sacramentos, se le está privando de Cristo. Cuando un católico no tiene acceso a la comunión, no tiene acceso al sacramento de la reconciliación, también eso es un martirio, porque se le está quitando la vida, se le está apartando de Jesucristo. Y también hay un martirio de la coherencia, que es muy típico hoy en día, que igual no te matan con la sangre, pero sí te matan porque tú intentas ser coherente y al final pues te van dando por todos lados. Y ya la novena y última dice: bienaventurados cuando os injurien, os persigan y mintiendo digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas de antes de vosotros. Bueno, pues esta exhortación, esta bienaventuranza es una exhortación a la alegría. El cristiano tiene que seguir el camino de Cristo, y este es el camino de Cristo, que no transcurre entre riquezas, entre la abundancia, ni tampoco entre los consuelos mundanos. El camino de Cristo fue un camino de afrentas, y desde luego el del cristiano no puede ser de otra manera. Y los apóstoles nos dirán: que ninguno de vosotros tenga que sufrir por ser homicida, ladrón, malhechor o entrometido en lo ajeno. Pero si es por ser cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios por llevar este nombre. Bueno, pues así lo entendían también los primeros cristianos. Voy a leer un pasaje de San Ignacio de Antioquía que a mí me fascina. El otro día estaba hablando con una persona porque San Ignacio de Antioquía fue llevado a Roma. Fue mártir, y cuando iba a Roma escribe una carta a los romanos, la carta de San Ignacio, de Ignacio a los romanos, en la que le pide a los cristianos de Roma que ni se les pase por la imaginación evitarle el martirio, que él quiere ser mártir de Cristo, y que ni se les ocurra, porque era muy típico que los cristianos movieran todos sus recursos para salvar a los suyos del martirio. Y él dice que ni se les ocurra. Y entonces yo el otro día estaba en un sitio y estaba hablando de esto, y yo decía: yo quiero ser como San Ignacio de Antioquía. Y me decía una: eso no se le pide a todo el mundo, eso es un don que te ha dado Dios. No, perdona, guapa, vamos a ver. Esto no es un don que me haya dado un Dios. Bueno, es un don porque todo es don y todo es gracia, pero esto se le pide a todo el mundo. Esto es la santidad llevada al extremo, a dar tu vida por Jesucristo, ya sea como sea. Y a mí, cuando leo a San Ignacio de Antioquía, es que me apasiona, me llena de alegría y de envidia, todo se ha dicho. Porque fijaos lo que escribe, dice, en su carta a los cristianos de Roma: lo único que para mí habéis de pedir es que tenga fortaleza interior y exterior, para que no solo hable, sino que esté también interiormente decidido, a fin de que sea cristiano no solo de nombre, sino también de hecho. Si me porto como cristiano, tendré también derecho a este nombre, y entonces seré de verdad fiel a Cristo cuando haya desaparecido ya del mundo. Lo que necesita el cristianismo cuando es odiado por el mundo no son palabras persuasivas, sino grandeza de alma.
Ese es el santo, el que permanece fiel hasta el final. No el que es perfecto, no el que habla fenomenal, no el que un día... No, el que permanece fiel a Jesucristo hasta el final. Y claro que eso es una gracia, pero todos estamos llamados a pedir esta gracia. Bueno, por supuesto, ¿quién es el modelo de la bienaventuranza? La Virgen María. Y todos los santos, pero la Virgen María. Entonces voy a terminar ya con una lectura de San Lorenzo Justiniani que habla exactamente de la Virgen María. Y dice: bienaventurada el alma de la Virgen que, guiada por el magisterio del Espíritu que habitaba en ella, se sometía siempre y en todo a las exigencias de la palabra de Dios. Ella no se dejaba llevar por su propio instinto o juicio, sino que su actuación exterior correspondía siempre a las insinuaciones internas de la sabiduría que nace de la fe. Convenía, en efecto, que la sabiduría divina que se iba edificando la casa de la Iglesia para habitar en ella, se valiera de María Santísima para lograr la observancia de la ley, la purificación de la mente, la justa medida de la humildad y el sacrificio espiritual. Imítala tú, alma fiel, entra en el templo de tu corazón, si quieres alcanzar la purificación espiritual y la limpieza de todo contagio de pecado. Y ahora ya sí que termino. Las bienaventuranzas se proclaman varios días, ¿no? Yo he elegido hoy, y no voy a leer todas las lecturas porque voy a terminar ya, pero para que lo sepáis, la festividad de todos los santos. Pues ahí el Evangelio es el de las bienaventuranzas. Rápidamente, la primera lectura, el título que lleva, dice: apareció en la visión una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. Es una lectura del Apocalipsis y os voy a leer solo 3 líneas. Y uno de los ancianos me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Los bienaventurados. El Salmo dice: este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Y un estribillo del Salmo, que es el 23, dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? Al monte de las bienaventuranzas. ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. En la segunda lectura, que es de la primera carta del apóstol San Juan, el título dice: veremos a Dios tal cual es. Y la última línea dice: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Fijaos, ya solo la esperanza en Él, pero la esperanza de verdad nos purifica. Y luego ya el Evangelio, cuyo título es: estad alegres y contentos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Y es la lectura del Evangelio según San Mateo, que es la de las bienaventuranzas, que la podéis leer en casa. Pero qué bonito son estas lecturas proclamadas en la festividad de todos los santos. Pues sí, estamos de acuerdo.